Quizás lo más destacado, ¿no?, que podríamos decir es que, aparte de que es periodista, por cierto que se formó en la Complutense, no sé qué tal te iría la experiencia en la Complutense, pero... Pues fue breve, porque hice un año nada más. Bueno, pues... A ver, ¿así está abierto? Sí, así está abierto. Bueno, muy bien. Espero que fuera provechoso el año. Esto... Fue intensísimo. Tuve a Agustín García Calvo, que daba aprobado general, así que imagínate. Bueno. Fue el primer año de Agustín después de volver o sea, perdonado por la represalia. Exactamente. El primer año lo tuve yo de latín, aprobado general. Del ostraquicho, ¿no?, que vino, del ostracismo, sí. Pues no, está bien. Buen maestro, sí, lo de Agustín García Calvo, la verdad. Muy bien. Bueno, pues esto es una de las cosas. Como todos ustedes saben, es un gran comunicador, cosa que, francamente, en nuestra España, vamos a decir, es bastante difícil de encontrar, empezando por ahí, aparte de ser una persona, yo creo que de una gran inteligencia, de una gran cultura, de una gran mordacidad, que francamente creo que es muy, muy necesario. Realmente que nos dé esos aspectos críticos, ¿no?, de todo lo que es la actualidad. Por supuesto, les iba a decir que saben que comenzó formando un equipo en radio ya mítico que se llamaba la radio Lo que yo te diga. No sé si se acuerdan, porque esto es de hace bastante tiempo, porque después tuvo una trayectoria quizás por la que todo el mundo le conocimos, fueron unos años, como 5 o 6 años en lo Más Plus. 6, sí. 6 años, 6 temporadas. ¿no? Sí, más o menos desde el año 1995 hasta el 2001, ¿no?, más o menos, en torno a esos años. Y ahí, la verdad, que junto al programa aquel que llevaba junto con Fernando Schwartz, el viejo, ¿no?, ¿se llamaba? Fernando Schwartz, el joven, porque en realidad son dos Schwartz. Sí. Está Pedro Schwartz, que es el más conservador, sí, y luego Fernando, que es el más joven de los pero tú le llamabas viejo, ¿no? El abuelo le llamaba. El abuelo, es verdad. Era una broma con Heidi, sí. Esto de... Está bien. Reúne una serie de características en su trayectoria, que es el teatro, que yo creo que es francamente importante para muchos. Perdón, ese soy yo. Son los sustos que me da el periódico de Pedro J. Ramírez con sus alertas. Espero que no tengamos muchos de estos, y si no, ya os iré comunicando la actualidad. Si se declara la guerra entre Estados Unidos y Corea, por ejemplo, pues os será comunicado. Es que si desconecto todo, desconecto también el Bluetooth, que me sirve para mandar la música aquí. Tener un poco de paciencia. Son las ventajas de la tecnología, vamos a decir así. Bien, pero hay una faceta, esto muy importante, muchísimos la conocemos por el tema de la música. Es realmente un apasionado de la música, una persona, realmente un gran entendedor, y además estuvo durante 8 años con el programa Ciclos en Sinfo Radio, que todos le escuchamos, y todas estas características las hemos aunado hoy, las ha aunado él, en realidad, con esta charla que va a dar sobre música y poder, desde el Concilio de Trento hasta las Pussy Riot. A mí me parece que, a mí por lo menos, me voy a presentar yo soy Manuel Álvarez Junco, que soy el director de los cursos de verano, y que estamos absolutamente encantados de iniciar todo este ciclo de conferencias extraordinarias con Máximo. Es que siempre se me olvida, esto de ser importante para uno mismo es terrible, porque entonces se olvida. Bien. Bueno, nada más es darte la bienvenida. Realmente vamos a asistir a esta charla, que ya digo que aúna sobre todo el tema de la música y el tema del poder, que vamos a encontrar conexiones absolutamente insospechadas. Yo, sin más, le dejo a Máximo con todos ustedes y agradeciéndole muchísimo su presencia. Gracias. Yo he padecido la censura en los medios. Cuando trabajaba en Televisión Española, trabajaba en un programa con Wyoming que se llamaba El Peor Programa de la Semana, en época socialista todavía, y había un escritor catalán que había participado en un espacio de TV3 donde se había puesto pingando se habían hecho bromas un poco así groseras con la infanta Elena, la importante en aquella época era la infanta
Elena, no, Cristina, y entonces y decidimos hacer una sola pregunta sobre el escándalo que había habido en TV3 y no se fiaban de que no le fuéramos a hacer esa pregunta que yo había incluido, y directamente nos quitaron el programa. El peor programa de la semana se llamaba. Eso por un lado. Y por otro lado, la relación con la música, que viene a través de mi tío Chicho Sánchez Ferlosio, que era cantautor, del que luego os hablaré, y de un grupo de música antigua y renacentista con el que colaboré durante unos años antes de dedicarme al periodismo musical. De forma que no he padecido, digamos, la censura musical, pero sí he padecido la música, la buena y la mala, y he padecido la censura. Dicho esto, dicen que la música es el arte más censurado por encima incluso de la literatura. Yo no sé si es tan exagerado, pero el caso es que he visto antes de venir cuántos libros había en el famoso índice de la curia romana, ¿no? Ese que se creó tras la reforma luterana, que se creó a partir del Concilio de Trento. Y, digamos, en la época de mayor apogeo había 4.000 libros prohibidos en el Index Prohibitorum, se llamaba. Y luego, fijándome solamente en la época de Franco, que fue 40 años, el índice duró desde 1545, que empieza Trento, hasta prácticamente el siglo XX. Solamente en la época de Franco había 4.000 canciones prohibidas, no radiables, no emitibles en ninguna emisora. Solamente en 40 años, o sea que eso os da un poco la idea de lo sensible que es el poder, tanto el eclesiástico como el político, a la música, ¿no? Y la cosa arranca ya en época de los griegos. Los griegos tenían ciertas fijaciones. Les gustaba mucho la música, de hecho puede decirse que la inventaron, porque Pitágoras, que nos dio los primeros modos y las primeras escalas, era griego, pero habían como moralizado la música, es decir, había partes de la música, incluso algunas escalas. El modo frigio, por ejemplo, estaba mal visto, pues se consideraba que alteraba demasiado las pasiones del personal. Y ciertos instrumentos también que estaban asociados a la juerga, a los cultos dionisíacos, y que ellos veían con malos ojos, y que no llegaron a estar exactamente proscritos, pero sí mal vistos. Y desde luego no entraban de ninguna forma en la enseñanza arreglada de las escuelas, ¿no? Os voy a hablar solamente, porque tengo el ejemplo musical y quiero ilustrar esta charla con algunos ejemplos musicales, de el aulós. El aulós era, digamos, ahora os voy a contar además la historia de su invención, que viene de un mito, como no podía ser de otra forma con los griegos, ¿no? El aulós, que es un instrumento de doble lengüeta, como el oboe o el fagot, un instrumento jodido de soplar, porque sacar sonido de una doble lengüeta no es lo mismo que la flauta dulce que nos dan en el colegio, y eran dos flautas, pero digamos de lengüeta doble. Y estaba opuesto en la pedagogía griega a la cítara, la guitarra o la lira de Apolo, ¿no? Que la guitarra era con caparazón de tortuga, con caja de resonancia, y la lira era simplemente como un arpa, ¿no? La lira era apolínea y por lo tanto formaba éticamente a los jóvenes, y en cambio el aulós era un instrumento callejero, de titiritero, muy mal visto. Mal visto tanto por los intelectuales de la época, que no podías pedir más porque eran Platón, Aristóteles y Sócrates, que decían aulós lo menos posible, por favor, y mal visto también incluso por los estadistas. Por ejemplo, Alcibíades, que fue un gran estadista en Atenas, tenía muy vetado el aulós, ¿no? Para que veáis el tipo de reacción que podía tener un griego respecto al aulós y al tipo de composición en el que entraba este instrumento de doble lengüeta y doble caña, os voy a poner un fragmento reconstruido, que es la danza de las bacantes, que es como una danza frenética, donde intervienen, ya veis, los instrumentos de viento son aulós modernos, pero que recuerdan el sonido de los antiguos. Y ya veréis que el ritmo es como un poco orgiástico, un poco como de sexo, ¿sabes? Como el bolero de Ravel, que también va increciendo, pues esto. Y entonces
yo creo que vais a daros cuenta inmediatamente de por qué esto les parecía inmoral a los griegos. Danza de las bacantes de la época de Alcibíades. ¿Cuándo interviene el poder, sea religioso o político, en la música? Pues o cuando le parece que la música solivianta las bajas pasiones, como en este caso, les parecía a los Alcibíades de entonces una música poco edificante, cuando cuestiona la autoridad política o directamente cuando, como en la religión, no contribuye a fijar en las cabezas de los fieles los mantras religiosos que toda religión, sobre todo las monoteístas, intenta fijar en el coco de los fieles, ¿no? Y por eso ahora os voy a hablar del Concilio de Trento. El Concilio de Trento es un concilio que se forma, no es un congreso como el del PSOE de hace un fin de semana, que duró 2 días, eso duró 20 años. Se hizo en la ciudad de Trento, en el norte de Italia. No quiere decir que estuvieran 20 años reunidos, lógicamente, pero sí que tenían sus sesiones, de vez en cuando, oye, nos reunimos para Trento y tal, y pues tuvieron como X reuniones a lo largo de los años, donde lo que hicieron los obispos y cardenales que se concentraban allí fue dar como un corpus de medidas, tanto disciplinarias como digamos, de argumentario, al Vaticano. El Vaticano se había encontrado de repente con la reforma luterana, que era absolutamente revolucionaria y cuestionadora, por supuesto, del poder, porque implicaba, sobre todo, eliminar los intermediarios en la Iglesia, ¿no? Básicamente, los luteranos lo que dicen es que el creyente se basta y se sobra para relacionarse con la divinidad. Y dice, bueno, y el sacerdote, decían los católicos, y todo el entramado que tenemos aquí, como siempre los intermediarios tocando las narices y poniendo el cazo, como en España. Lo que pasó fue que se encontraron desarmados en la curia romana y entonces buscaron pues, un vehículo para crear medidas con las que combatir todo lo que estaba preconizando Lutero. ¿Y qué pasó? Por cierto, Manolo, cuando me haya enrollado demasiado me avisas, porque es que no me dio el tiempo. Lo que pasó fue que arrancaron en 1545 y crearon medidas, por ejemplo, una que os va a hacer maldita la gracia, restauraron la Inquisición, que ya se había puesto en marcha en el siglo XIII, ahora estamos en el siglo XVI con los albigenses. Pusieron el índice del que os hablaba antes, que llegó a tener 4.000 ejemplares en la lista de libros prohibidos. Por supuesto, lo de que el creyente se puede relacionar directamente con las Sagradas Escrituras y con la divinidad, eso fuera. Y hablaron también de música, bastante. ¿Y por qué hablaron de música? Porque mirad, lo que había hecho Lutero, una de las revoluciones de Lutero era que directamente al acercar la liturgia a los fieles, el cura hablaba en alemán y los textos y se cantaba en alemán, es decir, en el idioma vulgar, mientras que la Iglesia Católica seguía hablando en latín y han estado diciendo misa en latín hasta antes de ayer, como quien dice. De hecho, creo que Ratzinger volvió a preconizar la misa en latín y con el cura de espaldas, que ya es el colmo de que os den morcilla, que yo hablo en un idioma de la antigua Roma y encima ni os miro, ¿no? Pues se encontraron con que, claro, el culto luterano acercaba muchísimo a los fieles todo el rito y las enseñanzas de Lutero, porque uno, era en alemán y sobre todo lo que se cantaba era muy sencillo.
frente a las misas que se había ya en el siglo XVI, que eran misas de 8, 32 voces, hay misas hasta de 128 voces. Eso es como, para daros un ejemplo, como 100 veces la sexta noche, o sea, 100 el debate, ¿no? Donde habla todo el mundo a la vez, pues imaginaos 128 personas no hablando, pero sí cantando al tiempo y solapándose en lo que dicen, porque no siempre cantan lo mismo a la vez. Pues era un disparate. Y lo que decían los obispos del Concilio de Trento es que no se entiende, como cuando el moderador en un debate de los nuestros pone orden y dice, si habláis todos al mismo tiempo, pues si cantáis todos al mismo tiempo, es que no se entiende, y encima en latín, ¿no? Os voy a poner simplemente ahora un ejemplo de lo que era de sencillo el culto luterano, ¿no? Repito, una sola melodía, o a lo sumo, lo que se llama en música homofonía, que es que hay varios cantores con varias voces, pero son bloques, todo el mundo está cantando lo mismo y la oreja no se pierde, porque no hay solapamiento de textos. Pero esto es una sencilla melodía luterana que os va a pasmar además, porque esto es letra y música de Lutero, que había sido fraile. Se llama Mit Freude und Freuden ich fahre dahin, o sea, me voy con alegría, en paz y alegría. Producía la misma paz interior que en tiempos había producido en la comunidad católica el gregoriano, pero el gregoriano se había abandonado hacía muchísimo tiempo. Estamos ya, como digo, en 1545, siglo XVI, y ¿sabéis lo que pasó en el destape? Que en el destape franquista, postfranquista, que había ya como un pique de a ver quién sacaba más culos y más tetas en las películas, porque veníamos de 40 años de represión. Pues después de cuando empezó a surgir la polifonía, había casi como un pique entre los compositores polifonistas para ver quién metía más voces y para ver quién complicaba más la cosa, ¿no? Y esto empezó a preocupar a la curia. Veníamos del gregoriano y en el Concilio de Trento empezaron a preguntarse, ¿y qué hacemos con la música? Si no se entiende, nos está ganando Lutero por la mano con cánticos en alemán y encima con una monodía casi prácticamente no acompañada, ¿no? Veníamos de esto. Nunca pensasteis que ibais a escuchar gregoriano en el Escorial, ¿verdad? En un sitio tan... Si se os nota en las caritas de gusto que tenéis, porque es que marco más incomparable que este para escuchar este tipo de música, desde luego yo no lo concibo. Bueno, volvemos al Concilio de Trento. ¿Qué hacemos con Lutero, que nos va ganando la mano porque sus cánticos son sencillos sin alemán? Volvemos al gregoriano, pero eso es un salto de siglos, ¿no? Y hete aquí que un habilísimo compositor italiano llamado Giovanni Pierluigi da Palestrina, se llamaba da Palestrina porque era del pueblo de Palestrina, cerca de Roma. Allí también nombraban, era cantor antes que compositor, cantante. Allí también llamaban a los cantantes por el sitio de origen, como aquí la Paquera de Jerez o Camarón de la Isla. Pues este era da Palestrina.
Y Palestrina lo que hizo fue mostrar a sus reverendísimas una misa a 6 voces que combinaba, tenía partes de gregoriano, pero digamos que manejaba las voces musicales, que son las melodías que van cantando las distintas cuerdas, las combinaba de una forma en que el texto no se entendía evidentemente también como el gregoriano, porque hay mucha gente cantando, 6 personas cantando, pero se entendía lo suficiente como para crear el efecto polifónico y crear impacto estético en el oyente y en la congregación, y al mismo tiempo que se entendiera el texto. Y os voy a poner el Credo in unum Deum. Sabéis que el ordinario de la misa tiene como 5 o 6 números: Credo in unum Deum, el Agnus Dei, el Kyrie, cada uno con su texto. Pues este es el credo de la misa de la misa católica del rito romano. Misa del Papa Marcelo de Palestrina, que salvó a la polifonía de marcharse del rito católico. Etcétera, etcétera. Investigando para esta charla he visto que incluso se llegaron a hacer audiciones en el palacio de un cardenal de la época que se llama el cardenal Vitelli, que se hizo traer varias misas de las que se habían compuesto entonces, a ver cuáles se entendía y cuáles no, y entonces hicieron una selección un poco a oreja, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando vieron que podía, el poder, en este caso eclesiástico, vio que podía legislar sobre la música, se vinieron arriba, empezaron a imponer normas, estos intervalos sí, estos intervalos no, estos tiempos, estos compases nos parecen adecuados, empezaron como a arreglar la cosa, y Palestrina se molestó tanto porque era una injerencia en el terreno artístico que se piró. Él era maestro de capilla en San Juan del Letrán y dijo: me voy a la privada, si me ponéis tantas pegas, y se fue a la capilla del cardenal Hipólito d'Este, y allí estuvo pues componiendo lo que se le antojaba, porque allí en la privada no le ponían tantas pegas. Tuvo más conflictos porque claro, el Vaticano, el poder religioso entonces también era poder político. El Vaticano era la fuerza política, por lo menos en tiempos lo fue, más poderosa de toda Italia, ¿no? Y se enteraron, por ejemplo, de que Palestrina, no sé si fue el Papa Paulo IV, que estaba casado, no divorciado ni amancebado, no, que se había casado sin permiso, y que además había compuesto madrigales, pues también sin permiso, había compuesto polifonía profana. ¡Qué escándalo! Y lo echaron de la Capella Julia. La Capella Julia es una capilla que tiene el Vaticano, allí no se privan de nada. Cuando va el Papa, Capilla Sistina. Cuando no va el Papa, solo están los cardenales, canta la Capella Julia. Pues Palestrina estaba de director de la Capella Julia y lo botaron de allí porque pensaban que estaba creando escándalo al haberse casado y haber compuesto estos madrigales. Fíjate, eran madrigales sobre versos de Petrarca, que es el amor platónico, del dolce stil novo, es decir, la mujer es un ser idealizado platónico, o sea, no os creéis que cantaban verdusquerías. Yo no sé qué cara habría puesto este Papa, el Pablo IV, si hubiera escuchado, por ejemplo, las cosas que se grababan en España en la época de los Reyes Católicos, muchas de las cuales están recogidas en el Cancionero Musical de Palacio, que es un cancionero, eso que abarca prácticamente la época de los Reyes Católicos, donde hay, por ejemplo, villancicos de compositores ilustres. Villancicos no en el sentido de esta noche es Nochebuena, villancicos viene en su etimología de villano, que es el habitante de la villa, por lo tanto el aldeano. Pues se componían tantas canciones polifónicas profanas en aquella época en España que
en el cancionero musical de Palacio están tachadas en los códex, están tachadas las palabras raspadas, lo que pasa es que por la rima lo sacas, ¿no? Entonces os he traído una para que veáis el contraste entre... Sí, claro, si ves que acaba en 5, pues ya sabes con qué rima. Os voy a poner un villancico de una canción polifónica de Juan de la Encina para que veáis que, vamos, respecto a los madrigales de Palestrina, esto es un absoluto escándalo, ¿no? El texto dice, la canción se llama Cucú, compadre, has de saber que la más buena mujer rabia siempre por joder. Harta bien la tuya tú, joder con la H aspirada del 16, ¿no? Compadre, has de saber, si tu mujer sale a mear, acompáñala porque no vaya a ser que se desmande. Feminismo del siglo, de la época de los Reyes Católicos. Os voy a poner este villancico para que veáis que no miento. Juan de la Encina Cucú. Compadre, debes saber que la más buena mujer rabia siempre borde, harta bien la tuya tú. Guardado lo seas tú. Compadre, has de guardar para nunca incomodar, si tu mujer sale a miar, junto con ella tú. Guardado lo seas tú. Pues esa es la reacción del poder frente a las rimas obscenas de la época de los Reyes Católicos. Tachar, raspar, lo que pasa es que se ha podido reconstruir a partir de eso, del contexto y sobre todo, como decía antes, de las rimas, ¿no? No os vayáis a pensar que ni por un momento que este miedo porque los mantras religiosos, el Credo in unum Deum, el Kyrie eleison, el Gloria in excelsis Deo, que esto era una preocupación exclusivamente de la curia católica. La curia, por supuesto, quería que domingo tras domingo se oyese y se grabase en las memorias de la memoria de los fieles lo de Credo in unum Deum, y no igual que el muecín, el almuédano en el minarete, ¿no? Que solo canta siempre una oración, el Ashhadu Allah. Allí había esta insistencia en que se entrega, pero en el culto luterano, sobre todo en época de Bach, que ya es siglo XVIII, 17, bueno, nace en 1685, 1750. Ya en época de Bach, claro, como Bach era un músico extraordinario y de una invención impresionante, las melodías que habéis escuchado antes en alemán y incluso las homofonías, a él le aburrían, porque bueno, va muy bien para el rito luterano y para que la gente no se pierda, pero el tío se marcaba unas improvisaciones de órgano en mitad de los descansos de cantar y en los intermedios, que los volvía locos, incluso en los acompañamientos los complicaba mucho para no aburrirse, porque es que directamente la pantalla, digamos, de la homofonía y de las melodías simples ya se la había pasado y él quería complicar, ¿no? Y fue llamado a capítulo cuando estaba de organista en Arnstadt, en una ciudad del norte de Alemania. Estaba empleado por el ayuntamiento de allí y era el organista de la iglesia municipal. Y bueno, cometió dos pecados. El primer pecado fue que pidió un permiso de 4 semanas para ir a escuchar a una ciudad más al norte que se llama Lübeck, a un organista llamado Dietrich Buxtehude para aprender polifonía. Pidió un permiso de 4 semanas y se estuvo 4 meses. Y le cayó la del pulpo cuando volvió. Y bueno, yo creo que se habría quedado si no fuera porque, Buxtehude le dijo, no, quédate aquí, no vuelvas a Arnstadt, que es un pueblo de mala muerte, joder, esto es una ciudad importante, te quedas aquí de ayudante y cuando yo muera, me sucedes en el puesto. Y creo que estuve a punto de aceptar, dice, pero el único problema es que si aceptas te tendrás que casar con eso, y le señaló a su hija, que era un espanto de tipa, y salió zumbando de allí Bach y se casó luego con
mujer guapísima llamada Ana Magdalena, que era soprano. Ese fue el primer desliz. Y el segundo desliz fueron las improvisaciones de órgano, ¿vale? Que le llamó el alcalde de Amsterdam y le dijo: se está perdiendo. O sea, hemos hecho la reforma luterana para que la gente no se pierda y para que esté atenta al culto y para que se graben las palabras, y ahora tú vienes a confundirlos con tus ornamentos y tu oropel vacuo, que diría el luthier. Pues no. Y entonces, bueno, pues esa tensión entre la represión del poder político para que no improvisara y sus deseos de improvisar y de seguir creando le llevó a abandonar la ciudad, ¿no? Hay otro momento muy bonito en cuanto a enfrentamiento, bueno, muy bonito para nosotros ahora visto, pero para él fue espeluznante, ¿no? Que fue la Unión Soviética de Stalin. Como veis, estoy saltando en el tiempo porque lo que pretendo, más que hacer una especie de gran tesis sobre el poder político y la música, es como mostrar momentos importantes en el enfrentamiento entre músicos y poder político, para que veáis el tipo de cosas que les irritan, tanto a los curas como a los mandamases, como incluso a algunos intelectuales, ¿no? Como veíamos Aristóteles y Platón, que decían que el aulos que no lo aceptaban, o el modo frigio, ¿no? En la época de Stalin, ellos tenían allí una joyita musical, un enfant terrible, que era Dmitri Shostakovich, que era realmente un portento de músico, un músico absolutamente superdotado, y que al principio se pensó que podía como refrendar musicalmente pues esta especie de ilusión forzada por los planes quinquenales y por las reformas del padre Stalin, y en fin, hacer una música muy optimista y llenar de jovialidad y de esperanza en el futuro al proletariado, a pesar de las hambrunas que estaban teniendo, por ejemplo, en Ucrania, o de la propia Segunda Guerra Mundial, ¿no? O de las persecuciones de los judíos y tal, que sabéis que eran antisemitas. Casi lo inventaron los rusos, el antisemitismo, pero bueno. Y entonces, a Shostakovich le pasó, al menos en 2 ocasiones, que pasó de ser el favorito del poder a ser la oveja negra, por errores que difícilmente son atribuibles a él. El primer episodio fue terrorífico. Él había compuesto una ópera a Shostakovich, aunque no compuso más, pero le gustaba mucho el teatro musical, que se llama Lady Macbeth, del distrito de Msensk, que es un libreto basado en un cuento de un ruso, que en realidad él lo había escogido porque lo que pretendía era denunciar el papel de la mujer y el sometimiento de la mujer en la Rusia zarista. Pero el tiro le salió por la culata, porque aunque mantuvo el ambiente, o sea, siguió estando ambientada en la Rusia zarista, Stalin lo interpretó mal. Primero él triunfó con Lady Macbeth, se estrenó en San Petersburgo, todos los jerarcas del régimen la pusieron por las nubes, qué crack, este es el chico de Stalin, y 2 años, incluso exportando la ópera a otros países, se estrenó en Suecia, en París, se llevó a Londres, a todas partes. Esta es la música que sabemos hacer los soviéticos, y la música de la gran madre soviética. Y así estuvimos 2 años, y claro, Shostakovich pensaba que ya era capitán general, vamos, que ya no hay más cosas que demostrar. Y este aquí que llega a la ópera de Shostakovich a Moscú, y Stalin, que no era muy musical, pero bueno, alguna inclinación tenía, él incluso cantaba alguna canción de su Georgia natal, pues vio la ópera, y él, hay testimonios de cómo se sentaba en el palco. Nunca se ponía asomado como a controlar el patio de butacas, sino como que se escondía detrás de medio escondido detrás del cortinaje, en una penumbra, como para que la gente se sintiera observada, ¿no? y espiada, y al mismo tiempo el protegerse de las miradas. Y él acudió a la representación de Lady Macbeth, y debido al éxito, que además se llevaba prolongando durante 2 años,
pues Shostakovich pensaba que directamente luego iba a bajar a comer, a saludarle al camerino y a decirle eres mi chico y vamos, la Unión Soviética confía en ti. Bueno, pues es de aquí que termina el primer acto, Shostakovich mira hacia el palco de Stalin y ve que ya no hay nadie. No está ni Stalin ni nadie del séquito que le acompañaba. Claro, eso pensó, con razón, la he cagado, algo he hecho, algo ha pasado con la ópera que me va a llevar a la ruina. Y efectivamente, 2 días más tarde, aparece en Pravda un artículo que decían que había sido escrito por el propio Stalin, porque tenía muchas faltas y errores sintácticos, donde decía esto es más ruido que arte, en fin, recomendamos al compositor que no se ande con el bolo colgando, no vaya a ser que se lo corten, no vaya a ser que se lo pisen, que esto lleva muy mal camino, ojo con este muchacho, o sea, de hecho, Shostakovich, sabéis que estuvo a punto de desaparecer y que debemos la existencia de muchas de las obras de Shostakovich a un milagro que paso a resumiros. Él había sido citado en la época de la caza de brujas más atroz, de las purgas de Stalin, por un policía de la antigua KGB que se llama el NVKD, el Proletariado de Asuntos Internos, la oficina de la Comisión de Asuntos Internos del Proletariado, y fueron a su casa y dijeron, oiga, Shostakovich, hay un compositor amigo suyo que se llama Terminakov, que nos consta que está preparando un atentado contra nuestro líder supremo. ¿Qué sabe usted? Dice, pues es que no, pues sí le he visto una vez a este Terminakov, pero no sé más, no hemos hablado, no, es la primera. No, haga usted memoria, porque le trae a cuenta traer memoria. Insisto, le doy este fin de semana, le dijo el policía del KGB, y el lunes viene usted a verme. Claro, él no tenía ni idea de los preparativos de este supuesto atentado de Stalin, que probablemente era falso, pero se tuvo que presentar en las oficinas del comisariado, y el policía que estaba en la puerta cogió la hoja y preguntó por el agente que le había citado y dijo, pues no está. Dice, es que este señor ya no trabaja aquí. ¿Qué había pasado? Que el depurador era tal la purga en aquel entonces, que el depurador había sido a su vez depurado. Y el policía que le iba a cantar las 40 a Shostakovich y que probablemente se lo iba a llevar a algún gulag o lo iban a eliminar físicamente, pues había despertado a su vez sospechas de algún superior y había sido eliminado. Pero ¿qué pasó? Que a partir de aquel momento Shostakovich entró en el terror más absoluto. Dijo, ya lejos de ser el niño mimado del régimen, ahora soy el blanco de todas las pesquisas, ¿no? Y entonces él tenía, por ejemplo, compuesta una cuarta sinfonía. Todavía esto es en los años, todavía no había estallado la guerra, ¿vale?, contra los nazis, pero ya en la música, porque los compositores no dejan de ser esponjas de todo lo que ocurre alrededor, ¿no?, y no tienen más remedio que absorber el clima espeluznante que se vive alrededor, ¿no? Y como estaba viviendo lo peor del régimen, la cuarta sinfonía de Shostakovich es una sinfonía muy negra, muy llena de disonancias, muy angustiosa, es como música de una película de terror. Y él mismo dijo, si yo estreno esto, la recontracago, vamos, ya la he cagado, vamos, y con esto ya me mandan al gulag directamente, porque esto es exactamente lo contrario de lo que quiere el padre Stalin. Lo que quiere es una música optimista, fácil de escuchar, que no despierte, que no genere ansiedad, que haga creer en los planes quinquenales. Y yo creo que hizo bien al no estrenarla, porque mirad el cacho de música de terror que se marcó Shostakovich en la cuarta, que vivió años y años enterrada, y creo que se representó en época de Khrushchev. Este es un fragmento de la cuarta de Shostakovich que no llegó a estrenarse en época de Stalin.
político religioso te acosa, lo más dañino para ti, aparte, además de que te lleven al cura, por supuesto, es cuando consiguen que interiorices la censura, ¿no? Y te hagas autocensura. Pues Shostakovich lo hizo. Os decía que tuvo como dos periodos, ¿no? de esplendor y dos de decadencia. Primero, cuando era muy joven, era el niño mimado, luego cayó en declive con la Lady Macbeth, volvió a subir con la quinta, que gustó mucho a Stalin, con su quinta sinfonía, y luego cuando terminó la guerra, bueno, cuando estaba la guerra, que Shostakovich había vivido en parte en Leningrado, en antigua San Petersburgo, donde había visto los horrores sin fin del asedio nazi de Leningrado, donde se llegó al canibalismo. Era frecuente que entraban los del depósito a llevarse un cuerpo y le faltaban 2 piernas o las 4 extremidades, porque la gente se comía a los muertos, ¿no? Él había vivido todos esos horrores y había prometido, un poco para salir del agujero social y artístico en el que vivía, dice, bueno, cuando termine la guerra, que vamos a ganar, voy a hacer una especie de novena sinfonía en honor de novena sinfonía de Beethoven en honor al gran padre Stalin, una con coros y fanfarrias y con muy, muy glorificadora del régimen, ¿no? Y se dio cuenta Shostakovich de que no podía hacerlo, porque había vivido todos esos horrores. Él había visto probablemente llevarse un cuerpo mutilado en el apartamento de enfrente cuando estuvo encerrado en Leningrado, había visto todas las purgas, se habían llevado amigos suyos, en fin, él mismo había estado a punto de morir, como os conté antes con el episodio del KGB. Dice, ¿cómo puedo hacer yo, por mucho que lo haya anunciado, una especie de novena sinfonía de Beethoven? Dice, pero claro, tampoco puedo no hacer nada, porque ya le he prometido al gran padre Stalin que voy a hacer algo. Entonces le salió una cosa, le salió un sarcasmo, le salió algo muy burlón, a medio camino eso entre lo divertido y lo siniestro, que por supuesto a Stalin le sentó a cuerno quemado, porque lo que él había escuchado de Shostakovich era que iba a haber coros y fanfarrias, y se escuchó de repente un flautín absolutamente impertinente y penetrante y molesto en la novena sinfonía de Shostakovich, y eso ya terminó de hundirle. O sea, a partir de la novena sinfonía, Shostakovich, desde luego de cara al poder político, no volvió a levantar cabeza. Mirar qué pedazo de novena sinfonía hizo. Se atrevió a hacer desafiando a Stalin. Muy curioso y un ejemplo muy bonito de cómo la música, que es un lenguaje abstracto, dice, pero ¿cómo puede irritar una música si no habla de nada? La música habla de sí misma, ¿no? Porque claro, cuando va asociada con las palabras, lo que hace la música es potenciar el sentido de las palabras, y si las palabras son subversivas u obscenas, pues puedes entender que la música moleste, ¿no? Porque ayuda a que lleguen más abajo, a las capas donde dicen que residen nuestras emociones, ¿no? Que están por debajo del neocórtex, el sistema límbico, ahí es donde se cuece el turrón de nuestras emociones. La música ayuda, como si fuera un líquido que ayuda a penetrar la epidermis, a llevar el significado, digamos, racional de las palabras a un nivel más emocional. Pero claro, aquí no estamos ante música abstracta y sin embargo tiene el poder indudable, porque eso está comprobado, de soliviantar al poder, en este caso político, de una forma absolutamente increíble. En esta ristra de ejemplos que os estoy poniendo de músicas frente al poder político y cómo irritan a la autoridad de turno, no podía faltar la época de Franco,
tuvimos 4 decenios de dictadura, y yo soy sobrino de uno de los grandes compositores de canción protesta de los años 60, que es Chicho Sánchez Ferlosio. Chicho Sánchez Ferlosio, que falleció en 2003, me parece ya, era un extraordinario cantante, un compositor muy, muy talentoso, un letrista también muy potente, aunque a mí las canciones que más me gustan son las en las que ha musicado los poemas de Agustín García Calvo, pero hizo diabluras con... de hecho, las canciones molestaban tanto a la Brigada Político-Social que no las firmaba. Algunos conoceréis las canciones, una se llama Los dos gallos, Gallo Rojo, Gallo Negro, otra se llama la balada de Julián Grimao, cuando asesinaron a Julián Grimao en el año 63. Ahora os contaré más de Grimao. La Paloma de la Paz, A la huelga compañeros, Coplas del tiempo, o sea, tuvo muchas y eso nunca las firmaba. ¿Por qué se divulgaron tanto las canciones de Chicho, de las cuales ahora os voy a poner un ejemplo? Porque, bueno, cuando adquirieron cierta relevancia en el ámbito universitario, nacieron además Manolo en la Complutense. Jesús Munarriz, el poeta, me contó que las canciones se componían en el bar de la Complutense en filosofía, que era donde estudiaba Chicho, la que está ahora enfrente de Derecho en Madrid, ahí en el bar de la Complutense, Munarriz, Fernando Sánchez Dragó, que entonces era distinto, y Chicho y otros amigos escribían las canciones, pero vamos, fundamentalmente Chicho, por muchas medallas que se quiera colgar en Nano. Lo que hizo que las canciones de Chicho se divulgaran tanto y tuvieran tal difusión fue que cuando ya eran bastante conocidas en España, los suecos, que siempre, desde antes de Olof Palme, han tocado mucho las narices, pues vinieron con una grabadora y en la casa de Chicho, en la calle Guadalquivir, en el Viso, le grabaron todas las canciones en una sola sentada, ¿no? Estábamos en la época, comienzos del 62, 63, yo creo, porque acababan de matar a Grimao, 63 o 64, y todavía había mucho chivato en la comunidad, y más en un barrio pijo como el Viso, ¿no? Entonces tampoco podías grabar las canciones antifranquistas en el patio de tu casa. Entonces se metieron en el váter, que consideraban que era el recinto más protegido y al mismo tiempo el que tenía más acústica, y se grabaron. Ahora veréis por la calidad que esto solo puede salir de un aseo. Vais a ver la versión de Los dos gallos, la originaria, la que luego la volvió a grabar varias veces, ¿no? Y entonces esta cinta magnetofónica salió para Suecia otra vez. Allí se imprimió un vinilo y ese vinilo ya llegó incluso a América Latina y a Estados Unidos. Y de hecho, muchas canciones de Chicho, fundamentalmente Los dos gallos, que es la más famosa, llegó a cantarla desde Víctor Jara hasta, creo que Joan Baez, que sabéis que es de padre mexicano y por lo tanto controla el español pues como nosotros, y los olimareños, no sé, mucha gente, y pensaban que eran anónimas porque Chicho tenía hermano pequeño de mi madre, y la persona que me enseñó los primeros acordes en la guitarra tenía la costumbre de no firmarlas para protegerse de la Brigada Política Social. No, a ver, Ferlosio, no, esto es del viento, esto es popular. Los dos gallos, versión VC. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro. El día que lo detuvieron, Julián Grimao venía de una reunión en casa de Chicho Sánchez Ferlosio en la calle Guadalquivir.
A diferencia de Jorge Semprún, que también se exponía mucho, pero sabiendo dónde estaban los límites, Grimau despreciaba, según testimonios de la época, todas las indicaciones que le daban sus camaradas del Partido Comunista para zafarse de la policía franquista, ¿no? Al igual que Jorge Semprún, era una especie de Errol Flynn, ¿no? Que desafiaba y se escondía y volvía a aparecer, y era directamente era un insensato, ¿no? Y a la salida de casa de Chicho se montó en un tranvía, me parece, y ahí lo trincaron porque no había tomado ninguna precaución. Os cuento esto para que veáis que si hay una persona más idónea para componer la balada de Julián Grimau, he conocido el crimen una mañana, color tiene mi pena de sangre humana, pues ese era Chicho Sánchez Ferlosio, que lo había visto 2 minutos antes de que lo detuvieran. Os he traído una versión muy graciosa de Los Dos Gallos, porque claro, con la versión era tan cutre que los suecos dijeron, hombre, vamos a hacer un arreglito un poco más aseado, ¿no? Y grabaron Los Dos Gallos ellos, pero en sueco. Svarta tupp, när du hörs gala blir det mörkt, natten är inne. Svarta tupp, när du hörs gala blir det mörkt, natten är inne. Men när den röda tuppen gal, då gryr morgonens timme. Men när den röda tuppen gal, då gryr morgonens timme. Vinden ska föra, etcétera, etcétera. Luego Chicho, a pesar de que su época más destacada y por lo que más conocido... ¿Es la hora? ¿Tengo que cortar? Ah, no, sí soy yo. A pesar de que su época dorada, digamos, fueron los años 60, luego él siguió cuestionando el poder político también en la época de la democracia, en la época de Felipe González, al que tenía una manía, bueno, como muchos de nosotros también, tremenda, pues hizo varias canciones, por ejemplo, las coplas retrógradas. Dicen que son mis coplas del 18, porque yo a lo podrido lo llamo pocho, cantaba Chicho, denunciando ya la putrefacción del régimen, porque acordaos de lo que fueron los últimos años del régimen felipista, ¿no? Cuando estaban prácticamente todas las instituciones corrompidas. Y en la clave de Balbín, la segunda clave de Balbín, porque sabéis que tuvo una clave hasta el 85, me parece, y luego retomó en Antena 3 3 años en los 90, pues cantó a capela una canción que cuestionaba también al poder político, en este caso todavía de Felipe González, porque Aznar llegó en el 95, si no me equivoco, y es una canción donde es así una canción un poco caribeña, parece como una cumbia o una bachata, no sé muy bien lo que es, pero suena caribeño, y él lo que hace es decir, bueno, todos los 3 poderes del Estado están ya podridos por la corrupción del PSOE, la corrupción felipista, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, pero queda un cuarto poder que, como la aldea gala de Asterix, resiste al invasor, que es los medios de comunicación. Y la canción se llama Al cuarto no, y os voy a poner un fragmento de cómo la cantó en la clave de Balbín. Esta es una canción sobre la división de poderes. Todo el mundo sabe lo de Montesquieu, del poder legislativo, ejecutivo, judicial, y también todo el mundo sabe que se llama el cuarto poder a la prensa. Dice, yo iba mirando la enciclopedia y hallé una regla que no está mal: separar el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y pensaba yo que en mi tierra de alguna forma la antigua norma se quebrantó, y el segundo acallo al primero, amarro al tercero y al cuarto no. Pero al cuarto no. El segundo acallo al primero, amarro al tercero y al cuarto no. Hay una canción que puso fin a la represión musical franquista. Os decía al comienzo de esta intervención que llegó a haber en la lista de canciones no radiables hasta 4.000 títulos.
4.000 canciones que no se podían radiar. Claro, el régimen se descompuso cuando llegaron los discos de vinilo, ¿os acordáis de los 45 revoluciones por minuto? Y sobre todo las emisoras de FM que podían reproducir esos discos. Dice, esto se nos va de las manos. Y entonces, exactamente igual que si fuera el Concilio de Trento, el Ministerio, no sé si era Información y Turismo o el ente Radio y Televisión Española, hizo una lista y te cayó una multa del copón si ponías música que ellos habían prohibido, ¿no? Y esto en el año 76, si no recuerdo mal, desapareció de golpe y plumazo. O sea, es decir, no hubo una especie de derogación del índice. Hubo una olvido de facto, una ignorancia de facto, a partir de un episodio que algunos de vosotros conoceréis, que fue que en el telediario de las 3 de la tarde aparece de repente Lalo Azcona, que era el presentador de esa edición, de pie, muy cerca de la cámara, mirando a la cámara, y dice, habrán oído ustedes el infundio de que el grupo Jarcha está cantando una canción que se llama Libertad sin ira, que además la está utilizando Diario 16 para su lanzamiento, para su estreno en los kioscos, y que esta canción está proscrita por el régimen y que el grupo Jarcha está perseguido y que se les ha abierto expediente y que esta canción está en el índice. Dice, todo esto es falso, queridos amigos. Dice, la prueba de que esta canción, de que han vuelto las libertades a nuestro país y de que ya no hay más canciones prohibidas, es que el grupo Jarcha está conmigo. La cámara se retira en un telediario, se retira y vemos efectivamente que están los de Jarcha como si fueran los de Mocedades en Eurovisión en un angulito, ¿no? Dice, y la van a cantar ahora mismo antes del telediario. Y se cascaron Jarcha en el telediario de las 3 de la tarde y a partir de ese momento el índice de canciones prohibidas desapareció para siempre. Hay otro episodio muy bonito, y ya voy terminando, vamos a tener un final divertido. Hay un episodio muy bonito también de enfrentamiento, en este caso victorioso, del poder político, de la música frente al poder político, que ocurrió en Italia en 2011. En 2011, en el teatro, en la Ópera de Roma, se representó lo que consideran la ópera más patriótica de Verdi, que es el Nabucco, ¿no? Con el coro Va pensiero sulla Lidolate, que fue mítico en el Risorgimento italiano. Y estaba todavía Berlusconi. Berlusconi, os recuerdo que desapareció políticamente en ese mismo año, en 2011, y me parece que era el 150 aniversario de la fundación de la República de Roma. Entonces, antes de que empezara la ópera, que dirigía el maestro Riccardo Muti, que es un personaje esencial en esta historia, como vais a tener ocasión de comprobar, sale un político que era del propio partido de Berlusconi, que incluso había sido ministro suyo, que se llama Giorgio Alemano, a despotricar, presenta el acto y empieza a despotricar contra la política cultural de Berlusconi en Italia, que yo he tenido ocasión de hablar con funcionarios del Ministerio de Beni Culturali allí en Italia, y no sabéis lo que fue la época de Berlusconi, es decir, el cine recortaba al 25%, le habían quitado la cuarta parte, el Coloseo que se caía a cachos y dice que lo arregle una privada, que nosotros no vamos a meter un duro, la Fontana de Trevi también descascarillándose, dice, pero vamos a ver, si la gente viene aquí solamente o fundamentalmente por esto, aparte de para comer pasta, ¿no? Vienen a ver la Pietà y vienen a ver el Moisés y el Coloseo, que esto no es un gasto, es una inversión. Pues no había forma. Directamente Italia se estaba cayendo a cachos. Ya os digo que salió el propio Alemano, uno del partido de Berlusconi, a quejarse de que estaban recortando dinero a las puertas del Ministerio de Beni Culturali, ¿no? Y Berlusconi presente en la sala, supongo que ya se la tuvo que comer. Empieza el Nabucco de Verdi y ocurre un episodio que no mucha gente conoce y que para mí es muy emocionante y que yo reivindico para estos tiempos, que es la música como forma de protesta. Ahora estamos todos los indignados, todos los de Podemos, y dicen cosas a veces sensatas, pero no hay música detrás. El otro día, hablando con Pablo Iglesias, le recomendé una canción de Munarriz que se llama Vamos a decir que no, para el meeting preparatorio de la moción de censura al Sol, y Pablo la cogió y cantaron Vamos a decir que no, porque yo creo que todo movimiento político de enjundia tiene que tener un himno, algo musical que lo respalde para que los significados, como os decía antes, pues lleguen de forma más profunda a quien tiene que llegar. Bueno, pues después de cantar el Va pensiero, se oye, lo vais a escuchar además ahora,
desde el fondo de la platea. Era un teatro muy grande, pues, había 2.000 personas allí, 2.500 personas. Desde el fondo, ¡Viva l'Italia! Y Muti, que jamás hace un bis, porque sabéis que hay directores que son inflexibles con los bises en la ópera, la ópera, se vuelve, estaba en el foso, ¿no? Y dice, sí, dice, yo voy a repetir ahora el coro de los esclavos de Nabucco, pero no porque a mí me guste repetir cosas, sino porque esto delante de Berlusconi, que ya era, con esto le dio la puntilla, yo creo, porque al escuchar al coro como los esclavos cantaban lo de «O mia patria, si bella perduta», estaba pensando precisamente lo que antes ha dicho Alemano, que es que si nosotros eliminamos la cultura y boicoteamos la cultura a base de cortarles el grifo, la financiación, estamos acabando con la esencia del país, con lo que nos define como pueblo, que es la cultura. ¿Por qué somos italianos? Pues porque hemos hecho el Coloseo y hemos hecho la Piedad de Miguel Ángel, hemos hecho la Capilla Sixtina. Y entonces se produjo un momento muy emocionante porque, a diferencia, vamos, no había pasado nunca en la Ópera de Roma, que es que el coro, que lo había cantado de puta madre, por cierto, y el propio Ricardo Muti se encargó de enfatizarlo, cantó con las 2.500 personas presentes en la sala respaldando el Va Pensiero. ¿Por qué es tan patriótico y tan emocionante esto? Porque el Va Pensiero, desde la época del Risorgimento, más o menos mediados del 19, es una especie de himno contra la opresión en general. Siempre que un italiano se encuentra oprimido, sobre todo contra los austríacos, que fue su periodo más puteado, cantan el Va Pensiero. En el Risorgimento directamente los austríacos te metían en la cárcel por cantarlo. O sea, se inaugura una estatua de Verdi, pues vamos a inaugurarla, cantaban el Va Pensiero, llegaba la policía austríaca y te llevaba. Incluso después de unificada Italia, cuando se creó el problema de la famosa Italia irredenta, que eran unas ciudades que había, unas zonas que habían quedado en el oriente, Trieste, la ciudad de Fiume, que fue italiana pero por poco tiempo, y la Dalmacia, por ejemplo. Incluso después de esto, el Va Pensiero sirvió, incluso después de unificada Italia, sirvió para reivindicar esos territorios. Entonces, la emoción que despierta Verdi, que se convirtió en símbolo del Risorgimento, en ese momento es indescriptible, es porque directamente transformaron a Berlusconi en un austriaco, en el Kaiser, y le mostraron al mundo, porque estaba el acontecimiento siendo retransmitido por televisión, pues como un auténtico tirano, como un opresor, ¿no? Os voy a poner yo creo que se entiende bastante bien las palabras de Muti. Dice que io la mia vita l'ho fatta, dice, yo ya tengo mi vida hecha, os resumo lo que dice, pero he pensado eso, que cuando he escuchado estas palabras me he desesperado. Viva l'Italia, se acaba de escuchar. Sì, io sono d'accordo sul Viva l'Italia. Io non ho 30 anni e quindi la mia vita l'ho fatta, ma sono molto, come italiano che gira il mondo, molto addolorato per quello che sta avvenendo. Quindi se io rifaccio, per vostra richiesta, il bis del Va Pensiero, non lo faccio tanto o solo per ragioni patriottiche, ma in questa sera, mentre il coro cantava «O mia patria, che bella e perduta», ho pensato che se noi uccidiamo la cultura su cui è fondata la storia dell'Italia, veramente sarà la nostra patria bella e perduta. La ópera de Roma, como comprenderéis, se vino abajo. Bueno, de las Pussy Riots os voy a ahorrar el himno, porque realmente he visto composiciones mejores. Simplemente para ser un poco coherente con el título de la conferencia, mencionar que en 2012, ¿puede ser? Sí, 2012, estas activistas, que a mí me son muy simpáticas, siempre actúan disfrazadas y con seudónimo, firman con seudónimo, actúan con seudónimo, van con pasamontañas, se metieron en una iglesia de Moscú, una iglesia del rito ortodoxo, y cantaron una canción que les costó 2 años de cárcel a 3 de ellas. Una canción que básicamente la letra decía: Santa María, por favor, llévate a Putin, una putísima o putinísima vez. También había reivindicación del orgullo gay, como diciendo los del KGB se dedican a llevarse a los gays al Gulag,
es como lo he puesto en el título de la conferencia porque para mí el episodio de las Pussy Riot representa como el episodio más famoso del que he tenido noticia de los últimos tiempos de enfrentamiento, de utilizar la música para desafiar al poder político, ¿no? A Putin, como sabéis, le sentó como a cuerno quemado y les hizo un juicio absolutamente delirante, hasta el punto de que las Pussy Riot juzgadas están consideradas por Amnistía Internacional como presas de conciencia. Es decir, aquello no fue una cosa contra la moral y las buenas costumbres, fue directamente un sometimiento del disidente. Hasta Gary Kasparov creo que fue una vez al juicio y le cascaron, en fin, fue un episodio lamentable. Voy a terminar ya con este final divertido que os había prometido, porque hemos visto que en la época de Franco él reaccionaba, como no podía ser de otra forma, al cuestionamiento del poder político, ¿no? Pero la censura, claro, en la época del nacionalcatolicismo, también era muy sensible a cualquier insinuación sexual, por más delirante que fuera, dentro de una canción, ¿no? Y se vigilaba todo. Entonces, por ejemplo, Maritrini, que no canta, nunca se ha caracterizado por cantar pornografía ni canciones subidas de tono, en un documental que os recomiendo, que está en Radio Nacional, contaba que se le acercó antes de una actuación el gobernador civil o un esbirro del gobernador civil, todavía vivía Franco, y le dijo: ¿qué va a cantar usted? Dice, pues, le enseñó la lista de canciones, dice, ¿y esto de cuando la lluvia cae se funde el hielo? Oh, señorita, que no somos de piedra. En plan Torrente, ¿no? Pues fue tal que así. Es decir, dice, pero sí que es una canción romántica, cuando me acaricias, no sé qué, es una canción de sentimientos, no es una canción... Vaya usted a cantárselo a otro que a mí no me la da con queso. Esto no lo puede cantar usted aquí. Dice, pues lo voy a cantar, pues se llevará usted la multa, pues ponga usted la multa. Y durante mucho tiempo os juro que se avanzó a base de multa y desafío. Como si fuera Sansens en el Carnaval de los Animales, he querido que visualicéis al censor franquista en forma de animal. Lo vais a escuchar irrumpir en Cuando me acaricias. Claro, ¿qué pasaba? Que Maritrini tenía una técnica vocal, o a veces abusaba de él, ¿no? Que es el vocal fry, que es cuando haces como crepitar la voz y puede llegar a ser muy sexy, incluso un poco subido de tono, ¿no? Maritrini lo hacía de puta madre. Cuando la lluvia cae, ¿sabes? Y el censor le debía poner esto súper berraco. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo, y cuando me acaricias, se quema el fuego. Aún es tan temprano, nos queda tiempo, amor, no marches, que tengo miedo. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo, nos marcharemos lejos de nuestro pueblo, tendremos una casa de lluvia, amor y fuego. Os lo cuentan fuera de este ámbito y no os lo creéis, parece una inocentada, ¿verdad? Bueno, pues esto ocurrió y es que además lo podéis escuchar de labios de la propia Maritrini contando de pe a pa cómo se le acercó el gobernador civil y le prohibió que cantara Cuando me acaricias. Los censores, ahora estamos en la represión contra el contenido sexual, tenían problemas especiales con las canciones latinoamericanas, porque como allí la jerga es distinta, las palabras que se utilizan son distintas, pues cobraban significados en España absolutamente intolerables, ¿no? Tuvo muchos problemas, por ejemplo, una canción mexicana que se llama Bésame Morenita, que directamente subió sin pasar por la casilla de salida, como se dice en el Monopoly, directamente a la cárcel, al índice, por la razón que vais a comprender inmediatamente. Bésame Morenita, pero escrita en tiempos de Franco. Mírame, mira, me quiere, me besa, me morenita, que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita, como una manzana, dulce y madurita,
que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso y chupa que es más sabroso y dale un abrazo a tu morenita que me está pidiendo besa que besa la condenada, que ese mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita. Pero bueno, ¿cómo que chupa? ¿Qué es eso? Hijo del sol franquista. ¿Pero qué escándalo es este? Y vamos a terminar ya con otra canción también mexicana, otra ranchera que se llama El Gavilán Pollero. Veréis qué escándalo. Otra copa. Feliz gavilán se llevó la polla más linda que tenía en mi gallinero. Se llevó mi polla el gavilán pollero, la pollita que más quiero. Que me sirvan otra copa, cantinero, sin mi polla yo me muero. Se llevó mi polla el gavilán pollero, la pollita que más quiero. Que me sirvan otra copa, cantinero, sin mi polla yo me muero. Pero ¿cómo que sin mi polla yo me muero? ¿Pero esto qué es? Esto es un sin Dios. ¿Qué diría José Luis Cuerda? Bueno, pues muchas gracias por haber venido, por haber renunciado a pasearos por los jardines del Escorial en esta tarde donde el tiempo era perfecto y espero que os haya servido este repaso a los highlights de la música contra el poder. Muchas gracias y gracias a...